Crecer en el negocio de la gestión de activos y la banca privada es un objetivo que seguro que comparten todas las gestoras, también las de entidades nacionales. Crecer se puede crecer de muchas maneras. Por ejemplo, de manera inorgánica, se puede crecer también forjando alianzas. Y justo nosotros en esta mesa de análisis lo que queremos es detenernos en esto último, en la importancia de esas asociaciones, de esas uniones, de ese combinar fuerzas para aprovechar las capacidades de gestión de los grandes jugadores internacionales. Nos acompañan para abordar este tema, para hablar también de selección de fondos, para chequear visión de mercado e ideas de inversión a medio plazo. Diego Rueda Moltó, que es responsable de fondos y selección de fondos de Unicaja Asset Management. Bienvenido. Bienvenido. Elena Guanter, directora general de Candriam para Iberia y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos, Elena. Muchas gracias a vosotros. André Temudo, responsable de Wealth en BlackRock Iberia. Bienvenido. Gracias. Y David Ángeles, responsable de marketing para el sur de Europa y Francia en Allianz Global Investors. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, la alianza de Unicaja con BlackRock, con Allianz, con Candriam es un claro ejemplo de esto que comentamos, de cómo desde una entidad nacional que quiere reforzar su propuesta de fondos de inversión y potenciar su gestora, encuentra en una asociación de este tipo pues un buen camino. Diego, lo primero, ¿por qué esta opción? ¿Por qué una alianza con tres pesos pesados, como son de la industria de la gestión de activos internacional, frente a otras posibles vías? ¿Qué les aporta esta alianza? La idea de la alianza nace un poco en la presentación, unos objetivos a largo plazo del banco, en los que la idea era el proyecto, la gestión del ahorro a largo plazo, potenciarla. Entonces, para ello buscamos dentro de Unicaja Banco la alianza con tres entidades y también potenciar un poco el producto de fondo de inversión. ¿Por qué? Porque es una forma de crecimiento a largo plazo que nuestros clientes creo que van a agradecer. Además, otra de las razones, con este crecimiento de los productos de Unicaja, vamos a conseguir un poco reducir los costes indirectos de los fondos. Es un objetivo que tenemos con nuestros clientes, darles más rentabilidad. Para ello queremos reducir los costes indirectos. Entonces, el crecimiento de los fondos nos lleva a que las comisiones, tengamos más capacidad de negociar las comisiones de los fondos, presionemos más a la industria, no solo a los tres, digamos, aliados, sino al resto de la industria, porque los fondos son, como decimos internamente, de arquitectura abierta, pueden invertir en cualquier tipo de producto, no solo los de mis compañeros, sino de toda la industria. Entonces podemos presionar para reducir las comisiones e incrementar de esta manera la rentabilidad a nuestros clientes. Además, el proceso fue largo y minucioso, no solo fue sacar la bolita y decir esto, no, fue un proceso casi de un año, muy complicado. Analizamos pues temas como la capacidad de gestión, la capacidad de los equipos que tenían las tres entidades, el reconocimiento de marca, la gama de productos. Valoramos muchas variables para llegar a tres entidades como BlackRock, Allianz y Candriam, que internamente las definimos. BlackRock es la mayor gestora del mundo, Allianz la tenemos definida por su capacidad de acceso a la red comercial y Candriam pues al final la reconocemos por su sostenibilidad, lanza productos sostenibles y temáticos que también buscamos, pero la idea es que las tres se complementen, es decir, una casa americana, una casa alemana, una casa franco-americana. Entonces es un poco la idea también buscar la complementariedad. Bueno, ahora andamos un poquito más en lo que han visto exactamente en cada una de estas tres grandes gestoras internacionales, pero para ustedes también, ¿por qué es interesante tejer alianzas como esta con Unicaja? Elena. Hombre, para nosotros ha sido un honor participar en el proceso y por supuesto haber sido elegidos, y para Candriam, bueno, pues yo creo que como para todos es una historia de crecimiento, una historia también de alineación de intereses y bueno, es verdad que ya teníamos experiencia en otros países con este tipo de alianzas y para poder apoyar a la red comercial en otras entidades,
y ha sido siempre una historia de éxito. Entonces, estábamos muy, muy interesados en poder entrar en este grupo selecto de gestoras, y al final es crecer juntos. También es una relación de win-win, ¿no? Como decimos, al final intentar apoyarles en todo lo que ellos necesiten y a la vez pues participar en el crecimiento tanto de la gestora como del banco, que ya estamos viendo los resultados tan positivos. David. Sí, bueno, en nuestro caso, como dice Elena, estamos felices de formar parte de esta alianza, muy agradecidos con Unicaja. Además, es una entidad con la que llevábamos muchos años trabajando, y esto, digamos, que es llevar la relación, como dirían los adolescentes, a otro nivel, ¿no? La verdad que es una muy buena noticia, y pensamos que en un entorno como el actual, o sea, por pensar un poco en contexto, y creo que todos lo experimentamos en nuestro día a día, al final vivimos en un mundo cada vez más complejo, en un mundo con más retos. La tecnología también supone, como escuchábamos en la mesa anterior, supone un reto también para todos nosotros. Y el poder trabajar juntos ayuda también a hacer frente a muchos de esos desafíos que encontramos ahora en el mercado, que nos pone también la regulación, etcétera, ¿no? O sea, es una manera de intentar entre los 4 partners remar juntos y encontrar soluciones de calidad para el cliente de Unicaja, e intentar prestar un mejor servicio al cliente de Unicaja. Hay la frase esta que se dice muchas veces de: si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejemplo, y en eso estamos los 4, de intentar ir lo más lejos posible. André, ¿cuál es su visión? ¿Qué les aporta a ustedes una alianza como esta? A ver, después del poeta David, las estas bonitas y lo que Elena acaba de contar, es complicado. No voy a hablar un poco más alto porque la canasta de baloncesto está ahí detrás, ¿no? Y entonces creo que es mejor. No, pero creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que es la oportunidad de participar en el crecimiento de una institución de referencia en España. Es poder estar alineado los objetivos desde el inicio en esta alianza a largo plazo. La ventaja para nosotros es poder planificar con antelación la actividad comercial y lo que queremos desarrollar. Creo que es la confirmación, y Diego estaba diciendo, ¿no?, que la criba es muy apretada, la selección es muy apretada, y es un orgullo y un honor para mí, seguramente para los 3, poder estar aquí sentados, ¿no?, después de tantas casas que existen, y que seguramente que Unicaja lo ha logrado. Y principalmente creo que es una demostración de que cada uno tiene que hacer lo que hace mejor. Nosotros nos dedicamos a la construcción de productos y lo hacemos bien. Unicaja tiene el contacto con el cliente y lo conoce muy bien. Y luego la aportación de la selección de fondos de cada uno. Con lo cual, si cada uno se mantiene haciendo lo que hace mejor, yo creo que son beneficios para todos, pero diría que principalmente participar del crecimiento con una institución de renombre como Unicaja, creo que es un orgullo para los 3. Un poco Diego nos ha dado una pincelada, ¿no? El proceso ha durado un año, han sido sometidos a un análisis exhaustivo, pero al final se han decantado por estas 3 gestoras y no otras. Desarrollenos un poquito, Diego, el por qué, ¿no? Porque nos ha dado prácticamente un titular, una característica de cada una de las gestoras. El por qué al final es intentar encontrar, encajar el puzzle. Al fin, nosotros, cuando salió el proyecto, pues hablamos entre todos, nos pusimos 1000 cosas sobre la mesa y dijimos, a ver, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues tenemos que encontrar prestigio, tenemos que encontrar estabilidad en los equipos, tenemos que encontrar equipos grandes que puedan ayudarnos al banco a desarrollar y a alcanzar los objetivos, y tenemos que encontrar producto. El producto es muy importante, no solo es decir encontrar A, B, C, no, si es que hay que encontrar un producto consistente, estable, con comisiones agresivas. Eso es un poco nuestra idea. Al final metimos todas estas cosas en la coctelera y decidimos y sacamos como varias propuestas. Una vez que tenemos las propuestas, hicimos una due diligence a cada entidad. Hombre, son entidades tan grandes, de tan reconocido prestigio, pero sí que nos entrevistamos con todos los responsables de las 3 entidades, incluso de más entidades que podían haber entrado, y al final nos decantamos por quien consideramos que eran los mejores. Bueno, aprovecho para preguntarles a ustedes también, esto es lo que ha visto Unicaja en cada una de las gestoras. Elena, en el caso de Candriam, ¿en qué considera que son más potentes ustedes como gestora, o qué es lo que les define como gestora? Bueno,
Diego ha dicho la sostenibilidad y yo creo que sí que es una parte muy importante de Candriam. De hecho, está en el propio nombre. Candriam significa Conviction and Responsibility in Asset Management, es un acrónimo. Y de ahí estamos muy orgullosos, pues porque es verdad que desde el año 96 llevamos gestionando los fondos, teniendo esa integración de criterios sostenibles y los integramos en el día a día, ¿no? No es solo para 3 fondos que tengan el nombre, sino que en el día a día lo tenemos muy en cuenta en el análisis. Y luego también en la forma que tenemos de gestionarnos a nosotros mismos, a nuestra gestora, en el sentido de cuando lanzamos un fondo siempre pensamos cuál es la repercusión de este fondo a nivel global, a nivel sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí somos muy creíbles. Luego es verdad que también tenemos otro tipo de producto, siempre gestión activa y productos que no estén tan mirando a benchmark, pues fondos de retorno absoluto, gestión muy flexible de crédito, o sea, ciertos fondos de renta fija que son también diferenciadores y ciertos fondos de gestión alternativa líquida que son bastante diferenciadores del resto de casas. Entonces yo creo que ahí sí que intentamos siempre buscar una diferenciación, ¿no? Y yo creo que Unicaja ha encontrado ese cherry picking, ¿no? Que dicen de decir, oye, pues esta casa tiene cosas que otras no tienen. Y luego en la parte del equipo llevamos todos toda la vida, ¿no? Y somos un equipo muy estable y con los que siempre hemos tenido muy buena relación con todo el equipo de Unicaja y yo creo que eso también nos hace trabajar mejor juntos. David, puntos fuertes de Allianz Global Investors. Bueno, yo creo que lo primero que se viene a la mente al decir Allianz es el grupo, ¿no? Yo creo que eso es la primera fortaleza y quizá la primera asociación natural cuando mencionas el nombre de Allianz. Es un grupo líder en servicios financieros con 135 años de historia y un poco yo creo que las características fundamentales son la solidez, la solvencia, la confianza, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos identifica, pero yo quería hacer hincapié en lo que mencionaba justamente Diego. Quizá algo de lo que se nos conoce menos es en la parte de gestión de multiactivos y en las capacidades multiactivos que tenemos. En la casa tenemos unos 160.000 millones en activos, en fondos multiactivos, y justamente entendemos que el multiactivo es la piedra angular de la gestión patrimonial en líneas generales, ¿no? Y nuestras capacidades están no solamente orientadas a desarrollar el producto, sino también a prestar el servicio que se tiene que dar a las redes alrededor de lo que constituye el multiactivo como solución integral. Y eso es algo que para nosotros tiene mucho valor de cara a la alianza, a la asociación con Unicaja y con el resto de partners, porque pensamos que también es algo de valor para llevar a los clientes de Unicaja en España. Y yo destacaría ya para terminar también el equipo que tenemos en España, y está mal que lo diga, pero el equipo que tenemos los compañeros de la oficina española, que estamos todos no solo muy ilusionados, sino muy dedicados a prestar el mejor servicio posible a Unicaja y a sus clientes. André, ¿cuáles considera que son los elementos diferenciales de la gestora, de BlackRock en este caso? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo creo que han dicho todo. Hay cosas que coincidimos. Equipo, que David acabas de mencionar, capacidades. Diego decía antes la escala. Yo creo que la escala es lo primero que la gente piensa cuando piensa en BlackRock, pero la escala no sirve de nada. Los casi 14 trillones de BlackRock que gestionamos, si no nos ponemos a funcionar para el cliente. Yo creo que la escala no es de los trillones, billones, lo que te da es amplia gama de producto, amplias opciones en clases de activos distintas, amplios formatos de gestión y maneras de gestionar. ¿Qué quiero decir? Pues BlackRock tiene capacidad tanto de renta variable, renta fija, producto monetario, producto alternativo, en formatos, tanto en ETF, fondo indexado, fondo tradicional, fondo alternativo, en capacidades, tanto análisis sistemática como fundamental. Es decir, una inversión fundamental es más bottom-up, stock picking, con gestores seleccionando las mejores compañías y evitando las peores compañías, pero también tenemos inversión sistemática, que es justamente la combinación entre tecnología con conocimiento humano. No llevamos poco tiempo haciendo gestión sistemática, pero es importante que nos construya señales de cómo va el mundo para crear
pistas y dar pistas a los gestores de cómo gestionar de manera mejor. Con lo cual, creo que BlackRock te da la amplitud, la escala, y hemos hablado también, y Diego habló mucho de precio y de competitividad del producto. La escala supuestamente te puede dar productos más competitivos. Yo creo que ahí también es un punto fuerte de BlackRock y de las tres que estamos aquí, ¿no? Pero yo diría eso para complementar un poco. Diego, que hemos dicho que es el responsable de fondos y de selección de fondos en Unicaja Asset Management, cuéntenos un poquito qué pautas sigue, qué puntos son los más importantes para usted a la hora de fijarse, al final decantarse por un fondo concreto y no otros en todo un universo de fondos que existen. Como dice André, yo no sé si tenemos tiempo, pero bueno, sin duda. Unas pinceladas. A ver, la industria es enorme, enorme. Yo no sé, hay veces que lo intento buscar y es imposible encontrar el número de fondos que hay en la industria. Entonces, la base inicial y fundamental es hacer un cribado de cuáles consideramos en cada categoría que es el mejor producto, el mejor fondo. Para ello, pues tenemos nuestros sistemas cuantitativos que hemos desarrollado en los últimos 3-4 años, que la verdad que puede que no sean los mejores, pero sí que nos funcionan. Entonces, de aquí, de los criterios cuantitativos que incluimos rentabilidad, volatilidad, drawdown, como 20 parámetros, sacamos el listado en cada categoría, cuáles pueden ser los 10 mejores. Esos 10 mejores son los que podemos analizar. Y ya nos metemos a fondo. ¿Qué hacemos? Una due diligence de cada fondo, analizamos el proceso de inversión, el equipo gestor, la marca, volvemos a analizar la marca, volvemos a analizar temas de riesgos, volvemos a analizar sostenibilidad, porque la sostenibilidad en los últimos meses parece que ya se ha olvidado todo el mundo, pero Unicaja sigue apostando por la sostenibilidad. Entonces necesitamos que los fondos que encontremos tengan un perfil sostenible, porque es importante para el crecimiento futuro de la entidad. Entonces, una vez que ya hemos hecho todos estos procesos, buscamos a ver cuál es de estos, una lista de 3 fondos, cuál creemos que nos puede encajar más con la situación actual del mercado. Y ahí vamos. Eso es un poco en pinceladas, en poco tiempo, cómo seleccionamos. Acabamos justo en situación actual del mercado, y es que elegir bien los fondos para configurar una cartera para un cliente determinado, para gestionar un vehículo como puede ser un fondo de fondos, implica tener mucho conocimiento, también mucha capacidad de reacción, ¿no? Porque los mercados son muy cambiantes, hay que adaptarse a menudo a esas cambiantes condiciones del mercado. Así que, si les parece, vamos a poner sobre la mesa cómo ven ustedes las cosas ahora mismo, hablar de la visión que tienen ustedes como gestora. Por ejemplo, bolsa, renta variable, ¿están o no están sobrevalorados los mercados? ¿O estos resultados que están presentando las compañías justifican estos niveles que han alcanzado los principales índices? Este año, estamos ya prácticamente terminando, ha sido un muy buen año para la renta variable en general. Diego, si le parece, comenzamos por la visión que tienen ustedes. ¿Están sobrevalorados los mercados o no? Depende. Luego hablamos de burbuja en algunos lugares. La respuesta, yo siempre lo digo así, depende. Si comparamos con su media histórica, las bolsas están caras, efectivamente, pero es que no estamos aquí para estudiar el pasado. El pasado nos ayuda a predecir el futuro. Eso es pero hay que saber combinar todo para lograr predecir el futuro. No es ninguna de las gestoras que estamos aquí, vamos a gestionar fondos en base a lo que ha pasado. Nos ayuda, pero no es lo último. Entonces, si los beneficios empresariales sorprenden con la inteligencia artificial, que yo creo que están sorprendiendo, las bolsas no están tan caras como vemos en todos los sitios. Está claro que el mercado está exuberante, con revalorizaciones en los últimos años muy importantes, pero es que la inteligencia artificial es una variable que no sabemos dónde puede llevar los beneficios de las compañías. Y la correlación entre beneficios y bolsas es prácticamente del 90%. Entonces, si las bolsas o las compañías siguen presentando buenos beneficios, yo creo que las bolsas pueden seguir subiendo. Elena, ¿cuál es su visión? Sí, nosotros seguimos constructivos en renta variable, por lo que ha dicho Diego, que al final los beneficios de las empresas han sido muy buenos y no esperamos que en los siguientes trimestres vayan a ser peores. No vemos razones para estar negativos en renta variable. Entonces, por supuesto,
que hay ciertas empresas que están más sobrevaloradas que otras, que la mayoría de las valoraciones exigentes están en un grupo de empresas, pero que todavía hay muchas empresas que están presentando buenos resultados y que empezamos a ver esos buenos resultados en las medianas y pequeñas, ya no tanto en las grandes y en los sospechosos habituales, sino que en general el mercado está sano y que por supuesto habrá volatilidad y habrá mejores momentos de entrada, podremos ver correcciones o recogidas de beneficios, pero somos constructivos en renta variable tanto para lo que queda de año como por lo menos para la primera parte del año que viene también. David, la verdad es que este año ha habido sustos porque los ha habido, sobre todo el tema de los aranceles al principio, pero todo se ha ido digiriendo sin mayor problema, ¿no? Cualquier argumento es válido para continuar con las subidas. ¿Queda más leña? Sí, mira, justo decías tú lo de los aranceles, parece que ya no nos acordamos, ¿no? O sea, nos queda lejos lo de comienzo de año. Nosotros sí pensamos que todavía en la parte de aranceles el año que viene puede haber todavía algo de ruido que se siga generando, pero por supuesto no al nivel de lo que ha significado en el arranque de 2025. Y por complementar un poco lo que decían los compañeros, nosotros sí vemos valoraciones un tanto excesivas en Estados Unidos, sobre todo en empresas particulares y en sectores particulares, y sí vemos con cierta preocupación el riesgo de concentración en Estados Unidos, ¿no? O sea, la visión que tenemos en la casa es de sí merece la pena diversificar y pensar en Europa, con todas las prevenciones que tiene decir esto, porque creo que todos los que estamos aquí en los últimos 15 años, cada vez que lo hemos dicho, ¿no? Luego la realidad te lleva a la contraria, pero sí pensamos que es un momento de mirar hacia Europa y también momento de mirar incluso algunos mercados emergentes, o sea, siendo selectivos en emergentes, pero por ejemplo, tenemos una opinión bastante constructiva con India en particular, y luego relativamente optimista con el caso de China, que es verdad que este año ha dado ciertas alegrías, pero todavía el mercado local sigue muy cuestionado. Pensamos que el año que viene todavía puede haber oportunidades de inversión en China y en particular en empresas locales, en el mercado de acciones locales. Puede haber oportunidades atractivas allí también. Sí. André, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Hasta qué punto están preocupados por esas advertencias, esas señales que venimos escuchando al respecto de los niveles que han alcanzado ya las bolsas? Nosotros no estamos tan preocupados así. De hecho, en BlackRock lo que nosotros vemos es, si queremos invertir a largo plazo, miramos más o cortamos el mundo de manera distinta. Cortamos más el mundo por megatendencias actualmente. Y desde ahí, desde esa perspectiva, miramos cómo asignar activos. Por megatendencias, por ejemplo, puede ser divergencia demográfica, transición energética, la digitalización que estamos viendo, y a partir de ahí vamos desglosando por geografías. Por ejemplo, inteligencia artificial, que está en el centro de todo a día de hoy. Sí. Pues la región o el país que mejor puede captar esto, pues es Estados Unidos. Justamente BlackRock está positiva en bolsa americana de manera táctica para los próximos 6 meses. Eso es una razón. Pero también, por ejemplo, estamos positivos en defensa europea como subsector, porque existe una cosa llamada de tensiones geopolíticas, que es un macro tema también, que nos podemos aprovechar bajo este subsector, diría yo, de la asignación de activos. Con lo cual yo creo que en lugar de cortar el mundo más verticalizado, pues intentamos cortarlo más oblicuo con estas megatendencias y mirarlo a través de estas 5 lupas que tenemos para mirar el mundo. Cuando miramos Europa más en detalle, por ejemplo, que estamos neutrales en bolsa, pero sí que vemos este excepcionalismo ibérico de Portugal y España como motores de la economía europea, con lo cual sí que estamos positivos en España, por ejemplo, en la asignación. Obviamente que España pesa lo que pesa en una cartera diversificada europea. Es verdad que el inversor español pesa mucho por tendencia, porque está siempre mucho sesgado a su país, ¿no? Pero vemos que es un mundo que ha cambiado en los últimos años. España en los últimos 40 años es un mundo actualmente distinto de lo que era antes. Tenemos guerras dentro de Europa, tenemos tensiones comerciales y tenemos mucha volatilidad en el mercado que nos viene dado por tensiones geopolíticas, con lo cual creemos que estamos casi navegando a vista en ese sentido, porque no podemos hacer proyecciones a muy largo plazo,
porque la volatilidad geopolítica y las tensiones son muy grandes. Dicho esto, positivos en bolsa, seguimos positivos en Estados Unidos, estamos neutrales en Europa en términos de bolsa, pero sí positivos en periferia europea. Nos gustan algunas partes de renta fija, principalmente para los clientes que buscan un rendimiento recurrente. Hay oportunidades en el mercado interesantes y en el panel anterior escuchamos a algunos compañeros hablando de eso. Con lo cual aquí clave es invertir a largo plazo, diversificación, los clásicos de siempre que creo que se mantienen cada vez con más sentido, mucho más ahora que antes. Ahora hablamos, si les parece, de oportunidades en renta fija, pero por rematar esta parte de renta variable, ha citado precisamente inteligencia artificial. No se habla de otra cosa, de esa famosa burbuja, si hay o no hay burbuja, si estamos viendo características de una burbuja. Lo cierto es que estamos viendo a las grandes tecnológicas, sobre todo estadounidenses, invertir cifras mareantes en inteligencia artificial, no sé si todo ese capital se va a poder realmente rentabilizar o se está invirtiendo en algún momento quizás por no quedarse atrás, por no perder el paso. ¿Hay o no hay burbuja en inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que queda tanto por crecer que creo que todavía no vamos a seguir viendo inversión. La inversión al final se había parado. Había un momento de, digamos, las tecnológicas en inteligencia artificial ya se han gastado todo y ya necesitaban invertir. Y yo por eso creo que todavía queda tanto por crecer que no hay un tema de burbuja. Pero sí que me gustaría, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de temáticas. Hay un sector que es el sector bancario europeo. Nosotros al final los bancos europeos están muy bien regulados, perdóname que no lo había comentado antes, están muy bien regulados por parte del Banco Central Europeo y yo creo que es un activo que hay que tener en cartera y que va a seguir creciendo. Volviendo, porque he hecho un paréntesis así, volviendo un poco a la inteligencia artificial, yo no creo que todavía haya una burbuja y creo que todavía va a seguir creciendo. Elena. Yo creo que es que tenemos todavía mucho que ver y no solo fijándonos en las empresas que están exclusivamente desarrollando esta inteligencia artificial, sino todos los sectores que se van a beneficiar en productividad gracias a ella. Un ejemplo que me viene a la cabeza es el sector salud. En el desarrollo de nuevos medicamentos, la utilización de inteligencia artificial va a hacer acortar los plazos. Vamos a ver más dinamismo, es un plazo más corto a la hora de tener nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevos diagnósticos. Todo esto no solo en el sector salud, pero a lo mejor en el sector industrial, en el sector bancario. Vamos a ver realmente cómo la inteligencia artificial va a ir aumentando la productividad o va a ir beneficiando ciertos procesos en otros sectores. Y para mí puede que haya algunas empresas que efectivamente estén sobrevaloradas y eso pues yo creo que nadie lo pone en duda y hay algunos nombres que tenemos en la cabeza, pero en general creo que va a ser pues un cambio de paradigma para muchos sectores y el inversor tiene que estar ahí y tiene que aprovecharse de esa oportunidad. David, asiente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que diferenciar un poco el corto plazo del largo, ¿no? O sea, en el largo plazo, y André también yo creo que lo comentaba antes, en el largo plazo nosotros seguimos viendo la inteligencia artificial como una temática disruptiva sin duda para los próximos años. De hecho, tenemos incluso algunos inversores dentro de la casa que creen que estamos solamente en el comienzo de ese ciclo que habla incluso de al menos de una década, ¿no? O sea, que realmente si ponemos las luces largas, si pensamos en el largo plazo, todavía hay muchas oportunidades por delante. Ahora, es cierto, y lo que comentaba Elena, si miras compañías concretas, si miras sobre todo en Estados Unidos, te das cuenta de que hay algunas valoraciones que ya pues son difíciles de pensar que eso pueda tener un recorrido mucho mayor, ¿no? Lo cierto es que lo que hemos visto este año, también tú comentabas antes lo de que las malas noticias tampoco se recogen, ¿no? Que también si vemos en agregado en el mercado, todavía hay grandes inversores que no han alcanzado la inversión, incluso digamos neutral histórica en renta variable. O sea que muchas veces cuando vemos caídas, rápido ves que hay muchos inversores que entran y vuelven a dar un suelo y el mercado ha seguido subiendo, ¿no? El hacer un pronóstico de cara al corto plazo es difícil y ya sabes, tú preguntabas por burbuja, es muy difícil decir a priori, ¿no? Hay una caricatura famosa de Calvin y Hobbes que sale Calvin jugando con un globo lleno de agua muy grande y de repente el globo se revienta y queda todo empapado y dice, ¿cómo es posible que algo que parecía tan plausible haya resultado ser tan idiota, ¿no? Y es verdad que con
con los mercados financieros muchas veces nos pasa igual, hasta que no ocurre, eres incapaz de saber lo que puede pasar. Pero, por ejemplo, nosotros internamente hay en nuestro Comité Global de Inversiones, la posibilidad de burbuja de inteligencia artificial fue el tema más debatido en el último comité. O sea, claramente esto está en el ambiente, pero 2/3 de los miembros del comité consideraban que el año que viene todavía podemos seguir esperando un comportamiento al menos en línea, y muchos piensan que incluso mejor de las acciones relacionadas con inteligencia artificial que el resto del mercado. O sea que no sabemos en el cortísimo plazo qué puede pasar, pero yo daría el mensaje de que si ponemos las luces largas, sin duda es una temática transformadora de cara al futuro. André, no sé si quiere dar una pincelada sobre ese tema de burbuja sí, burbuja no, de inteligencia artificial, y enlazamos, si le parece, porque antes mencionaba la renta fija, por lo que ven ustedes interesante ahora mismo en el mercado de deuda, donde también hemos tenido algunos sustos, algunas preocupaciones, sobre todo con la deuda de grandes economías, que parece que también se han ido digiriendo, están ahí, no se han ido del todo, no sabemos cuándo puede saltar alguna chispa, pero de momento todo se digiere. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir, y antes ya quería haberlo dicho y me olvidé, digo ahora, no, es que no hay ningún inversor en el mundo que se mantuvo invertido desde el día 8 de abril, antes del día de las tarifas, que fue el peor día del mercado para invertir supuestamente, que esté perdiendo dinero en las grandes geografías. Mercados emergentes, Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, todos han subido y se encuentran en un punto más alto que el día antes que Trump anunciara ese Liberation Day, día 9 de abril. Con lo cual, largo plazo, aislar el ruido y mantener la estrategia, creo que ha compensado este año. Eso para empezar. Sobre si hay burbuja o no, algunos datos. Actualmente las Max 7 pues están transicionando, valorando a 50 veces PEP, más o menos. El resto de compañías del S&P a unos 20 veces, con lo cual está más caro en teoría. Pero también es verdad que los beneficios crecen al 35% de estas compañías. Desde BlackRock nosotros creemos que está justificado el precio más caro. Como toda la vida, lo que es mejor es más caro, y nosotros creemos que hay potencial para seguir subiendo, y por eso estamos positivos. Lo que David decía, estamos dando los primeros pasos en la inteligencia artificial. Una primera fase que tardará 2-3 años de infraestructura, centros de datos, software, una segunda fase de implementación real y solamente una tercera fase donde vamos a ver las compañías con ganancias tangibles que vienen de esa inteligencia artificial y de la adopción de esa inteligencia artificial. Con lo cual creemos que en 5 años serán otras compañías y en 10 años serán otras compañías, pero el tema como tema no ha hecho nada más que arrancar y que empezar, con lo cual aquí estamos positivos, no creemos que exista una burbuja, es verdad que van a haber empresas que están sobrevaloradas, que caerán. Por eso a nosotros nos gusta compañías que sean más sólidas, más implementadas en el mercado, que creemos que pueden estar aquí a aguantar por lo menos más años, pero vemos con mucho detalle pues compañías pequeñas, disruptivas en el mercado o involucradas en inteligencia artificial. También comentar un dato que creo que es importante. Si miramos el crecimiento de Estados Unidos y el PIB, una tercera parte ya es provocado por la inversión en centros de datos, inteligencia artificial o alguna cosa conectada con esto. Con lo cual ya es brutal la inversión y lo que representa el crecimiento americano. Renta fija, que me preguntaste también, pues nosotros sí que vemos oportunidades de renta fija también. Es verdad que somos mucho más positivos en renta variable que renta fija, pero también entendemos que el cliente español de media pues va a tener un gran porcentaje de renta fija por su perfil conservador, que está bien. ¿Dónde vemos oportunidades? Pues nos gusta emisiones high yield europeas, nos gusta investment grade de corto plazo en Estados Unidos. Si hablamos de plazos, nos gusta largo plazo en Europa, corto plazo en Estados Unidos. Si hablamos de calidad crediticia, nos gusta más high yield en Europa, investment grade en Estados Unidos. Y esto es un poco si que el tiempo está pasando en la emisión de renta fija. Y luego me preguntabas una tercera pregunta que me olvidé. No, era parte de renta fija. Y si les parece, porque nos quedan 5 minutos, les pregunto a ustedes también ideas, ya pensando en 2026, porque prácticamente nos queda mes y medio de este 2025. Diego. Para 26, pues en renta fija estamos duraciones más largas de lo habitual, porque sí que creemos que, a ver, los gobiernos y los estados no se pueden permitir
unos tipos muy altos porque el grado de endeudamiento por encima del 100%, incluso algún país por encima del 200%, es terrible, no se pueden permitir tipos altos. Al final, la renta fija de gobiernos consideramos que tiene valor, más la europea que la americana, y en renta variable, lo dicho, hay que ser prudentes, pero creemos que va a seguir teniendo recorrido para el año. Elena. Para 2026, en renta fija seguimos viendo yield atractiva, tanto en grado de inversión como en high yield siendo muy selectivos. Para Europa hemos aumentado duraciones, sobre tramo 4 o 5 años. Para Estados Unidos, tramos más cortos, duraciones más cortas. Seguimos positivos, estamos positivos en deuda emergente, con yields muy atractivas, y es verdad, con un dólar débil, pues eso ayuda mucho a las economías emergentes en la parte de deuda también. Y en renta variable, la verdad es que entre Europa y Estados Unidos bastante neutrales, pero positivos en renta variable, y también vemos ciertas oportunidades en emergentes. Entonces yo creo que, como lo hemos dicho siempre, una cartera diversificada debería ser bastante interesante para el año que viene, porque no parece que haya ningún activo que no pueda compensar el otro. Todavía tenemos unos tipos de interés que pueden aguantar alguna bajada de tipos. Los bancos centrales pueden tomar medidas todavía, y esto va a ayudar tanto a la renta fija como a la renta variable. Y nos queda David. Sí, y bueno, en renta variable había comentado un poco, y en renta fija que nos preguntabas, nosotros pensamos que hay todavía un entorno favorable, en el sentido de todavía hay margen de alguna bajada de tipos, lo que comentaba Elena, también coincidimos. Sabemos, por ejemplo, en el primer trimestre del año que viene la Fed bajando incluso al 3,25 y una bajada más en Europa también. Y lo que sí vemos es, teniendo en cuenta Estados Unidos, el tema de inflación, que pensamos que puede haber una inflación por encima del 3 el año que viene, y viendo el comportamiento del dólar, pues favorecemos más la renta fija europea. Y también, como en renta variable, vemos valor también en renta fija emergente. O sea, pensamos que justamente esa debilidad del dólar también puede apoyar a algunos emisores, sobre todo en Asia, y puede haber también valor en renta fija emergente. En la parte de crédito, ahí también coincidimos un poco. Vemos los diferenciales súper estrechos en la parte de crédito, y ahí la recomendación es un poco, siendo positivos, que todavía va a haber carry y va a ser un entorno favorable, pero sí ser un poco cautos en el sentido de gestión activa, fijarnos en la calidad y tener un ojo puesto en la liquidez también, porque puede haber algún susto, como hemos visto este año ya en la parte de crédito. Pues con esto nos quedamos muchas ideas interesantes, como vemos, de cara al próximo ejercicio, a 2026. Diego Rueda, Unicaja Asset Management, Elena Guanter, Candriam, André Temudo, BlackRock Iberia, David Anglés, Allianz Global Investors. Muchas gracias por sus aportaciones, por su visión de mercado, por compartir con nosotros todas estas ideas en este Mind 2025. Muchas gracias. Gracias.